La mayoría de las personas hablan del despertar espiritual como si fuera la línea de meta, como si reconocer la luz significara haber llegado, como si despertar fuera el final del camino. Pero, ¿y si eso fuera solo el primer umbral? ¿Y si existiera una etapa posterior, silenciosa, casi invisible, de la que casi nadie habla? Una etapa donde ya no buscas, porque te has convertido en aquello que buscabas. ¿Y si ya la hubieras alcanzado, sin darte cuenta? La etapa de Sofía no llega con visiones místicas, ni con experiencias extraordinarias, ni con revelaciones que puedas contar como una historia heroica. No hay fuegos artificiales. No hay certificados espirituales. No hay testigos. Simplemente es. Sofía no es un logro. No es algo que se alcanza. Es algo que se encarna. Y por eso mismo, casi nadie la reconoce. Porque la mente fue entrenada para buscar resultados, señales externas, experiencias intensas. Pero Sofía no grita. Sofía pesa. Se siente en la forma en que habitas tu cuerpo, en cómo te relacionas contigo mismo, en el silencio que ya no necesitas llenar. Este video no es motivacional. No está diseñado para empujarte hacia un nivel más alto. No promete transformación rápida ni iluminación espectacular. Este video es revelador. Aquí no vamos a hablar de conceptos espirituales, sino de señales internas. No de lo que sabes, sino de lo que ya eres. Vamos a señalar trampas comunes del camino espiritual, especialmente la más sutil de todas, el ego disfrazado de conciencia. Y, sobre todo, vamos a comprender el despertar no como espectáculo, sino como silencio encarnado. Si algo de esto resuena en ti, quizá no estés buscando el despertar. Quizá estés recordando que ya has llegado. Y ahora, entremos en las señales. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de almas despiertas. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, para que cada nuevo mensaje del Mago Lumen llegue directamente a ti. Aquí compartimos enseñanzas que conectan con tu esencia, ejercicios de conciencia, y secretos para transmutar la oscuridad en luz. Sofía ha sido profundamente malinterpretada, o directamente ignorada, por la espiritualidad moderna. En la tradición filosófica antigua y en el pensamiento gnóstico, Sofía no es información ni conocimiento intelectual. Sofía es sabiduría encarnada. No algo que se aprende, sino algo que se vuelve carne. Sofía no vive en la mente. Vive en la forma en que existes. Para comprenderla, debemos diferenciar tres etapas que suelen confundirse. El despertar espiritual es el momento en que percibes que no eres solo tu historia, tu cuerpo o tus pensamientos. Es la primera grieta en la identificación. La iluminación conceptual es cuando la mente comprende ideas profundas sobre la realidad, el ego, la conciencia. Aquí nace el discurso espiritual, las explicaciones, los sistemas. Pero Sofía no pertenece a ninguna de esas dos. Sofía es un estado ontológico. No es lo que sabes, sino lo que eres cuando ya no necesitas saber más para sentirte completo. Sofía no es acumulación de conocimiento. No es iluminación permanente. No es una misión espiritual. No es una identidad superior. No puedes decir soy Sofía sin traicionarla. Sofía es integración total. Espíritu, cuerpo y sombra viviendo en coherencia. Nada rechazado. Nada idealizado. Nada usado para construir una imagen. En una cultura obsesionada con el crecimiento, el progreso y la visibilidad, Sofía es incómoda. No ofrece espectáculo. No se puede mostrar en redes. No alimenta el ego espiritual. Por eso es silenciosa. Por eso es rara. Por eso pasa desapercibida incluso para quienes llevan años en el camino. Las señales que veremos a continuación no son pruebas. No son requisitos. No son una lista para validar tu evolución. Son resonancias. No están aquí para que las alcances, sino para que reconozcas si ya viven en ti. Señal I, la herida ya no sangra. La primera señal de que la etapa de Sofía ya se ha encarnado en ti es silenciosa, pero radical. La herida sigue ahí, pero ya no sangra. No ha desaparecido. No ha sido borrada. No ha sido sanada en el sentido superficial que promete olvidar el dolor. Ha sido integrada. Carl Jung llamó a este proceso integración de la sombra, y dejó claro que no se trata de eliminar lo oscuro, sino de dejar de huir de ello.
La mayoría de las personas confunden tres estados profundamente distintos: represión, sanación e integración. La represión es enterrar la herida y fingir que no existe. La sanación parcial intenta cerrar la herida para no sentir dolor. La integración, en cambio, permite que la herida exista sin gobernar tu vida. En la etapa de Sofía, el dolor ya no organiza tu identidad. No eres el que sufrió, la que fue herida, el que fue traicionado. Esos hechos forman parte de tu historia, pero ya no la narran. La antigua narrativa de víctima y verdugo se disuelve. No porque niegues lo ocurrido, sino porque has dejado de vivir desde ahí. El sufrimiento ya no necesita un culpable para tener sentido. Jung observó que aquello que rechazamos de nosotros mismos se vuelve destino. Pero cuando la sombra es reconocida, deja de operar desde lo inconsciente. En Sofía, la sombra ya no es una amenaza. Se convierte en aliada. Las partes de ti que antes combatías, la ira, la tristeza, la vergüenza, el miedo, ya no son enemigas internas. Has dejado de atacarte por sentirlas. El autoataque interno, esa voz constante que juzga, corrige y castiga, pierde su autoridad. No porque la hayas silenciado a la fuerza, sino porque ya no la necesitas para sobrevivir. La herida, al ser integrada, se vuelve sabiduría vivida. No una lección aprendida en libros, sino un conocimiento inscrito en el cuerpo. Sabes hasta dónde no volver. Sabes qué patrones no repetir. No desde el miedo, sino desde una comprensión profunda. Aquí aparece algo raro en el camino espiritual, la dignidad radical frente al propio pasado. Ya no embelleces tu historia, pero tampoco la maldices. La miras de frente y reconoces que fue el único camino posible para llegar a ser quien eres. Las heridas ancestrales también cambian de lugar. Aquello que heredaste, silencios, culpas, miedos, traumas no resueltos, deja de ser una carga que combates. Se vuelve memoria integrada. No la niegas, pero tampoco permites que dirija tu presente. El pasado ya no sangra hacia el ahora. El dolor deja de ser identidad. Deja de ser excusa. Deja de ser justificación. Sigue existiendo como cicatriz, y la cicatriz no es vergüenza. Es testimonio. Dice, estuve ahí, atravesé el fuego y no salí intacto, pero salí entero. Esa entereza es una de las marcas más claras de Sofía. La clave alquímica. El plomo no se elimina, se transmuta. Señal 2. Muerte del ego espiritual. La segunda señal es más difícil de aceptar, porque destruye una de las identidades más seductoras del camino, el ego espiritual. Alan Watts advirtió que el ego no desaparece fácilmente. Cuando ya no puede sostenerse como ego mundano, se disfraza de espiritualidad. Se vuelve más sutil, más refinado y, por eso mismo, más peligroso. El ego espiritual es la necesidad de verse a uno mismo como más consciente, más despierto, más evolucionado que los demás. No siempre se expresa con arrogancia. A veces se camufla como humildad, como compasión, como solo quiero ayudar. En la etapa de Sofía, esta estructura colapsa. No porque luches contra ella, sino porque deja de tener sentido. Las etiquetas pierden su poder. Despierto, consciente, iluminado, sanado. No las rechazas por moral. Las abandonas por irrelevancia. Ya no necesitas nombrarte para existir. También se disuelve la comparación vibracional. No mides tu energía frente a la de otros. No clasificas quién está dormido y quién ya entendió. Comprendes que cada ser está exactamente donde necesita estar en su propio proceso. Y con esa comprensión, desaparece el impulso de enseñar, corregir o despertar a los demás. No sientes urgencia por iluminar a nadie. No porque seas indiferente, sino porque respetas profundamente el ritmo de cada alma. Sabes que intervenir antes de tiempo es una forma de violencia sutil. Las prácticas espirituales también cambian de lugar. Si meditas, no es para ser disciplinado. Si haces rituales, no es para avanzar. Si hay silencio, hay silencio. Si no lo hay, también está bien. La espiritualidad deja de ser un deber. Se vuelve expresión natural. Aquí aparece una humildad muy distinta de la que suele representarse. No es modestia actuada. No es minimizarse frente a otros. Es una humildad orgánica, nacida del reconocimiento de que no hay nadie especial aquí. Solo vida viviendo a través de una forma. Respetas profundamente el proceso ajeno. No intentas acelerar el despertar de otros. No te frustras cuando repiten errores que tú ya atravesaste.
Entiendes algo fundamental: nadie aprende por comprensión ajena. Cuando el ego espiritual muere, no te vuelve superior, te vuelve simple. Y esa simplicidad es una de las huellas más claras de Sofía. La clave alquímica. No todo lo que brilla es oro. Señal 3. El cuerpo se vuelve oráculo. La tercera señal de la etapa de Sofía no aparece en la mente, ni en los pensamientos elevados, ni en las visiones interiores. Se manifiesta en algo mucho más antiguo y honesto: el cuerpo. En este punto del camino, el cuerpo deja de ser un obstáculo que hay que trascender y se revela como lo que siempre fue: el primer portador de verdad. Ya no lo utilizas solo como vehículo, lo habitas. Durante mucho tiempo, la búsqueda espiritual suele dirigirse hacia arriba, lejos de la carne, lejos de la densidad, lejos de lo humano. Sofía marca el movimiento opuesto, el regreso consciente a la materia. La teoría polivagal explica cómo el sistema nervioso oscila entre estados de defensa y estados de conexión. En la etapa de Sofía, esta oscilación deja de ser un campo de batalla. El sistema nervioso aprende a autorregularse, no mediante técnicas forzadas, sino a través de una sabiduría interior profundamente asentada. Tu cuerpo ya no vive en alerta constante. No se prepara todo el tiempo para huir, luchar o congelarse. Descansa. Y desde ese descanso emerge una forma de escucha que no necesita interpretación mental. Sabes cuando algo es verdadero porque tu cuerpo se expande. Sabes cuando algo es falso porque algo se contrae. No buscas señales afuera. No pides confirmaciones al universo. No interpretas cada acontecimiento como un mensaje cifrado. La verdad ya no se revela como idea, sino como sensación. La tensión en el pecho, el nudo en el estómago, la respiración que se vuelve corta o amplia, todo eso se convierte en lenguaje. No simbólico, sino directo. El cuerpo se vuelve oráculo porque no miente. Aquí ocurre el fin de la búsqueda externa de validación. No necesitas que alguien te diga qué camino tomar. No necesitas mapas espirituales. Has aprendido a confiar en esa inteligencia somática que existe antes del pensamiento. También cambia tu relación con la energía. Dejas de perseguir estados elevados de vibración. Comprendes que la vida se mueve en un ritmo orgánico entre expansión y contracción. Hay momentos de apertura, creatividad y presencia luminosa. Y hay momentos de retiro, cansancio y silencio. Ya no luchas contra ninguno de los dos. Las emociones dejan de definir quién eres. La tristeza no te convierte en triste. La ansiedad no te convierte en ansioso. La calma no te vuelve superior. Las emociones se vuelven clima interno, no identidad. Vienen, atraviesan y se van. Esta comprensión te devuelve algo esencial: el derecho a sentir sin perderte en lo que sientes. Sofía es la reconciliación definitiva entre espíritu y materia. No hay guerra entre lo elevado y lo denso. Ambos se reconocen como expresiones de una misma realidad. El espíritu deja de intentar escapar del cuerpo. El cuerpo deja de cargar con la culpa de ser humano. Aquí ocurre la encarnación total: cada gesto, cada respiración, cada movimiento se vuelve consciente. No como técnica, sino como forma de existir. La presencia ya no es un ejercicio. Es el estado natural de estar vivo. La clave alquímica. El cuerpo es un templo sagrado. Señal 4. La soledad se vuelve plenitud. La cuarta señal de la etapa de Sofía toca una de las heridas más profundas del ser humano: la soledad. Pero aquí, la soledad deja de ser una carencia y se transforma en plenitud. Arthur Schopenhauer afirmó que la mayoría de las personas buscan en el otro lo que no han encontrado en sí mismas. Relaciones, vínculos y promesas de amor eterno suelen convertirse en intentos desesperados de llenar un vacío interior. En Sofía, ese vacío cambia de naturaleza. Ya no buscas completarte a través del otro. No porque hayas cerrado el corazón, sino porque has descubierto que nunca estuviste incompleto. Las relaciones dejan de ser refugios contra el abandono. Se convierten en encuentros conscientes entre dos seres enteros. La diferencia entre intimidad y dependencia se vuelve clara. La intimidad nace de la abundancia. La dependencia nace de la carencia. Cuando ya no necesitas que el otro te salve, puedes amar sin desaparecerte. Puedes compartir sin perderte. Puedes conectar sin usar al otro como ancla emocional. Aquí muere uno de los mitos más seductores del camino espiritual: el alma gemela como salvación. Ya no esperas que alguien llegue para darte sentido,
propósito o identidad. Eres suficiente en tu propia compañía. La soledad se vuelve un espacio sagrado. No es aislamiento. No es rechazo del mundo. Es la capacidad de estar contigo mismo sin huir, sin anestesiarte, sin ruido innecesario. El silencio interior deja de dar miedo. La ausencia de estímulos ya no se vive como vacío amenazante. Descubres que el vacío no es falta. Es matriz. En ese espacio silencioso surge la creatividad genuina. No la que busca reconocimiento, sino la que brota naturalmente. Ideas, intuiciones, gestos simples nacen desde ahí. Estar solo deja de significar estar separado. En la profundidad de la propia presencia, encuentras conexión con todo. Ya no temes quedarte contigo. No necesitas llenar cada momento con conversaciones, pantallas o distracciones. La soledad se vuelve descanso. Se vuelve hogar. Y desde ese hogar, las relaciones que llegan no son salvación ni escape. Son regalos. No te aferras. No persigues. No usas. Compartes. Sofía se revela aquí como autosuficiencia existencial, no aislamiento, sino libertad. La libertad de no necesitar al otro para ser quien eres. La clave alquímica. Sentirse conectado con el todo permite ver el vacío no como una carencia, sino como una oportunidad para la contemplación. Señal V. La voluntad se transmuta. La quinta señal de la etapa de Sofía toca el núcleo mismo de la existencia humana, la voluntad. No como fuerza creativa consciente, sino como hambre. Arthur Schopenhauer describió la voluntad ciega como el motor oculto del sufrimiento, ese impulso constante de querer más, de llegar a otro lugar, de ser alguien distinto. Un deseo que nunca se sacia y que mantiene al ser humano en una carrera sin llegada. En Sofía, esta voluntad no es reprimida ni negada. Es transmutada. La acción ya no nace de la compulsión. No haces para tapar un vacío. No te mueves para huir del malestar. Actúas, pero no desde la carencia. Aquí termina la búsqueda obsesiva de propósito. Ya no necesitas una gran misión que justifique tu existencia. Comprendes que la vida no necesita explicación para ser vivida. El movimiento surge alineado, no forzado. No empujas la realidad. No luchas contra el flujo. Esto no significa pasividad. Significa acción sin tensión. Te mueves porque algo te llama, no porque algo te persigue. Trabajas, creas, decides, eliges, pero sin la ansiedad de tener que llegar a un resultado específico. El desapego del resultado no es indiferencia. Es libertad. Das lo mejor de ti, pero sueltas el fruto. Comprendes que el valor está en el gesto, no en la recompensa. Aquí la acción se vuelve danza, no lucha. No hay rigidez. No hay guerra interna. Participas plenamente en la vida sin intentar controlarla. Has soltado la fantasía de dominio. La voluntad deja de ser hambre existencial y se convierte en voluntad consciente. No quiere poseer. Quiere expresar. No busca llenar un vacío. Fluye desde una plenitud silenciosa. Sofía no mata el deseo. Lo purifica. La clave alquímica. El fuego ya no quema, ilumina. Señal V. El tiempo pierde poder. La sexta señal es sutil, pero transforma por completo la manera en que vives. El tiempo deja de gobernarte. Desaparece la lógica del cuando llegue, entonces. Cuando sane. Cuando despierte. Cuando tenga lo suficiente. Cuando sea diferente. Ese aplazamiento constante de la vida se disuelve. Comprendes que la plenitud no está en el futuro. Nunca lo estuvo. La reconciliación con el pasado es total. No porque todo haya sido fácil, sino porque todo fue necesario. El arrepentimiento productivo, ese hábito de revisar el pasado para castigarte o corregirte, pierde sentido. Ya no reescribes tu historia mentalmente. La aceptas. Cada error, cada pérdida, cada caída se revela como parte exacta del proceso que te trajo hasta aquí. Nada fue desperdiciado. El futuro también cambia de rostro. No te promete seguridad, pero tampoco te amenaza. Confías. No en que todo saldrá como deseas, sino en tu capacidad de permanecer entero ante cualquier escenario. La presencia deja de ser una técnica. No practicas estar en el ahora. Simplemente estás. Como un pez no practica nadar. La paz deja de ser una meta. Se vuelve el fondo silencioso desde el cual todo ocurre. La vida ya no se posterga.
No esperas el momento adecuado para vivir. Estás aquí. Y eso basta. La clave alquímica. Estar completamente presente en el ahora. Señal 7. Compasión sin mesianismo. La séptima señal se manifiesta en tu relación con el sufrimiento ajeno. La compasión se libera del mesianismo. Carl Jung insistió en que el proceso de individuación es radicalmente personal. Nadie puede recorrer el camino interno por otro. En Sofía, esta verdad deja de ser idea y se vuelve vivencia. Muere el complejo del Salvador. Ya no intentas rescatar a nadie de su oscuridad. No porque hayas dejado de amar, sino porque has aprendido a respetar. Comprendes que intervenir prematuramente es una forma de violencia sutil. Que impedir el dolor necesario roba la posibilidad de transformación. Tu amor ya no invade. Sostiene. Aquí se vuelve clara la diferencia entre compasión y lástima. La lástima se ahoga en el dolor del otro. La compasión permanece presente sin perderse. No corriges. No moralizas. No impones. Acompañas sin dirigir. Tu presencia se vuelve la forma más profunda de ayuda. Un espacio donde el otro puede encontrarse consigo mismo. Permites que el dolor cumpla su función alquímica. Sabes que algunas heridas no deben evitarse. Deben ser atravesadas. No salvar, sostener. La clave alquímica. No salvar, sostener. Sofía no se revela en lo extraordinario. Se revela en lo ordinario vivido con presencia total. El agua que corre sobre tus manos. El gesto simple de respirar. El silencio entre dos pensamientos. Aquí termina la búsqueda de experiencias intensas. No porque hayas perdido sensibilidad, sino porque has descubierto que todo es profundo cuando estás realmente presente. Tu vida ya no necesita audiencia. No se vive para ser vista. Se vive para ser vivida. La presencia silenciosa se convierte en enseñanza. No explicas. Irradias. Sofía no es un logro. Es la cesación de la lucha. No conquistaste nada. No alcanzaste nada. Dejaste de huir. Si algo de este recorrido resonó en ti, no para validarte, sino para reconocerte, puedes compartirlo en los comentarios. No para demostrar, sino para acompañar a otros en este camino silencioso. Suscríbete a este canal si deseas explorar con profundidad la sombra, la conciencia y la presencia encarnada. Porque la verdadera sabiduría no grita. Habita el silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia tu magia interior. Cada paso que das en la alquimia de tu vida es valioso, y tu experiencia puede inspirar a otros buscadores del alma. Te invitamos a compartir tus descubrimientos, prácticas y transformaciones en los comentarios. Juntos, creamos un círculo de luz y sabiduría. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal del Mago Lumen y acompáñanos en este camino de despertar consciente y transformación. Que la luz siempre te acompañe. Que el fuego de tu espíritu siga iluminando tu mundo.